aprovechando lo que dijo Claudio Lozano de si le cobraran los impuestos a los ricos, los bienes personales, que muchos... Bueno, tenemos acá un periodista de investigación, Tiempo Argentino. Márcico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Salió en Tiempo Argentino de este domingo, miren lo que están viendo ahí, una casa de el ministro de Hacienda. No, es un baldío. No, no, parece una casa de Duhovne. No, es un baldío. Que paga impuestos como un baldío, como un terreno baldío. Explícanos brevemente qué es lo que ustedes descubrieron con su investigación. Bueno, lo que hay que decir con esto es que arranca a partir de la evaluación fiscal que tiene este domicilio. Es un domicilio en Mendoza al 1300, ahí en el barrio chino, que cuando uno ve en la declaración jurada de Nicolás Duhovne que el monto es de 589.000 pesos, automáticamente para lo que es la zona, para lo que es ese barrio bastante exclusivo de la ciudad de Buenos Aires, llama la atención y a partir de eso se empieza a hacer un rastreo, que lo hicimos con Adrián Murano, con Sofía González y con Gustavo Sosa también ahí en el diario. ¿Puedes repetir la dirección de la casa? Esto es Mendoza al 1100. Mendoza al 1100, ahí en el Dijiste en el barrio chino. Exactamente. Bien. Estamos hablando de Belgrano. Pleno de Bajo Belgrano. Sí. Exacto. Una zona humilde de Buenos Aires. Exacto. Sí. Una cosa así. Carenciados. Una cosa así. Sí. Y a partir de eso, cuando vos empezás a hacer el chequeo, el rastreo de, bueno, cuando conseguís el número de partida, te podés fijar qué es lo que paga de ABL y en función a eso compararlo también con propiedades vecinas o de la manzana de características similares, te das cuenta que, bueno, lo que se paga es un tercio o mucho menos de la mitad. Estamos hablando de que el ministro Duhovne paga 2.400 pesos de ABL por mes y por ahí una casa de similares características, 300 metros cuadrados cubiertos, lo que termina pagando son entre 5.700. Ahora, ¿qué características tiene la pesos. casa? Pero no paga por casa, por una casa, sino por un baldío. Se Exacto. paga por metro cuadrado, ¿no? Exacto. No, pero ahí lo que viene el dato es que él paga por ABL, él está tributando como un terreno baldío. Ese es el ABL que él está pagando, por eso la diferencia de un tercio. A ver, esto tiene que ver con remontarse a este chequeo de la información y también con lo que puede significar comparándolo con casas vecinas, ¿no? Con lo que puede ser bueno, decíamos las características de la casa recién. Sí. 3 plantas, tiene un parque con pileta. Y a ver, esas son como las características, pero también un dato que no es menor es que acá cuando vos vas al rastreo, esta casa la adquiere el ministro Duhovne en el año 2003. En el año 2003 la adquiere y al año exacto, el 30 de mayo del 2004, es cuando empieza la obra. Una obra que arranca Silvia Hirsch, que es la madre del ministro Nicolás Duhovne, que es arquitecta. Fue la encargada de la obra durante los supuestos 14 años que lleva esta obra. Esta obra, para el registro, para la AGIP, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, duró 14 años el proceso. ¿Pero ya terminó? No, sigue en obra. Bueno, el fin de obra se dio en enero de este año. Enero del 2018. Qué casualidad, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando vos usás como herramienta de Google Maps, lo que te das cuenta es que desde el 2008 para acá, con el registro de las fotos de Google Maps, la casa está exactamente igual. La única diferencia es la garita que aparece en las fotos del último año, que suponemos es la garita de seguridad, ¿no? Del ministro. Por ser un ministro. Exactamente. ¿Tiene LEDs o qué tipo de lámparas? Eso no eso no lo podemos averiguar. Ahí igual en el detalle de las fotos, esas son fotos que se ven que tienen que ver con una publicación que se hizo en el año 2006 en una revista Suma que básicamente se dedica a publicar casas, vanguardistas y demás, donde el estudio Duhovne Hirsch lo que termina ahí como publicando es esta casa con tal diseño y demás cuestiones. Ahora ¿no? bien, Duhovne, ustedes quisieron consultarlo a Duhovne, Sí. Duhovne no, Sí. no le respondió. No. Ahora, lo que dejó trascender es que no es un problema de él, sino que es un problema de la fiscalización del gobierno de la ciudad, que ellos presentaron los papeles en su momento, que hubo un incendio, que se perdió justamente la documentación, se incendió, y que por lo tanto no es un problema de él, que ellos presentaron los papeles en tiempo y forma. Bueno, esa información es la que estamos tratando de chequear ahora porque es verdad que hubo una mudanza de edificios en lo que es la administración gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando, y en función a eso estamos viendo si eso existió, si realmente hubo incendios. Históricamente en esta administración
Ha habido incendios, chequeando algunas fuentes se habla de incendios ocasionales en algún momento, pero bueno, son todas cosas que estamos revisando para ver si efectivamente algo de esto puede explicar. Igual, lo que no es un dato menor en este sentido, cuando hablas con gente que conoce cómo trabaja la administración gubernamental, lo que te dicen es que de 2 años para la fecha ya está todo digitalizado. Es decir, si vos querías, ponerle que venías con ese problema de que eso te demoraba el tema de hacer la declaración, pero si vos querías hacerlo, de 2 años para atrás, podías hacerlo a través de internet directamente. Ahora, Nicolás, en lo que es la declaración jurada del ministro, ¿cómo aparece esta vivienda? Bueno, aparece como terreno baldío, eso es lo que figura. Claro. Cuando vos entras eso en la última declaración jurada de él aparece como baldío. Exacto, aparece como baldío con esta evaluación. La fiscalización puso terreno baldío. Claro, porque en realidad... De hecho, cuando vos entrás a la ficha técnica en la página de la administración gubernamental, la foto que aparece es una foto anterior al 2003, anterior a que se arranque la obra, y aparece la foto vacía, o sea, la foto con el terreno suelto. Ahora, ustedes se reían un poco, ¿no? Digo, a ver, por no llorar por ahí, pero la gente de Senasa, despedidos del Senasa, algunos de los 210 despedidos del Senasa, ¿qué sienten al ver esta casa? ¿Algunos se mudaría, vivirían en esta casita? No, en terreno baldío no. No. Sí, cuando construyan puede ser. Claro. Te corrijo una sola cosita. Somos más de 210. Ajá. 210 creo que hasta el viernes. 213 fueron en abril, 130 fueron en el 29 de diciembre, el 2 de enero, y después de una lucha que dimos y que teníamos instancia de negociación donde nos habían dicho que no iba a haber absolutamente más despidos, entre el viernes y hoy hubo 81 despidos más. Y en esto también hay que denunciar a los socios, porque estos gobiernos no hacen lo que hacen si no tienen socios. Y no son solamente socios en el poder económico, también tienen socios sindicales, lamentablemente. Socios sindicales que se hacen decir representantes de los trabajadores, como lo tuvieron durante toda la década de los 90, esos famosos gordos de la CGT, hoy también siguen estando. Nosotros como trabajadores, todos los trabajadores del Estado, no solamente en Senasa, todos los trabajadores del Estado, este año hemos sufrido una reducción del 13 al 15%, que en el 2001 lo había hecho de la Rúa con un decreto, hoy ni siquiera decreto necesitó. Hoy sentó al gremio socio de todos los gobiernos de turno, porque esto hay que decirlo también, no solamente de todos los gobiernos de turno, que es la Unión Personal Civil de Nación, que es su PCN, y que con una inflación casi del 30% pactada para este año, cerraron un aumento salarial solamente del 15% en 3 cuotas, y cuando firmaron una cláusula de no despidos durante 60 días, a los 2 días o a los 3 días, en el Senasa, como en otros organismos, hubo cantidades de despidos. Nosotros, esto que está pasando con Dujón pasa en todos lados. Hace 2 semanas o 3 semanas, nosotros lo denunciamos, salió también en todos los medios de comunicación, después de que el ministro Echevere, en abril, despidiera a los 213 compañeros y compañeras, se tuvo que suspender un remate de feria que era propio de su propiedad, de su familia, de su empresa familiar en Entre Ríos, y se tuvo que suspender porque el personal de Senasa que estaba encargado de la sanidad de ese remate de feria habían sido despedidos. Habían sido despedidos. De hecho, los animales estuvieron durante 3 días en los camiones, tuvieron que ser de vuelta, venían de Corrientes, iban a Entre Ríos, tuvieron que volverse a Entre Ríos, y encima cuando vino un inspector de Senasa, la hacienda, que era propiedad del ministro Echevere, tenía garrapata. Así que bueno, imagínense, ya desde el vamos es una locura que el ministro de una cartera tenga intereses personales, porque es un terrateniente, tiene hacienda, tiene campos, o sea, él se está autocontrolando. Y encima despide a los trabajadores que tienen que controlarlo. Pasa también con el ministro Dietrich, pasa también, bueno, ni que hablar con la parte de la cartera económica. Si bien uno se ríe por estas cuestiones, la verdad que es lamentable, es totalmente lamentable. Y con lo que te decía antes, por ahí para darle la palabra a Claudio Lozano, lo que te decía antes, en el Senasa, en nuestro organismo, han dejado de lado todos los cargos profesionales técnicos que conducían el organismo, con los cuales uno puede tener un montón de diferencias a nivel gremial o sindical, como la hemos tenido durante muchísimo tiempo, y han llenado el Senasa de CEOs que vienen de bancos, de Techín, de la sociedad rural y de otras empresas, y que tienen serios intereses personales, porque todos tienen campo, todos tienen hacienda, todos tienen alguna... Sí, pero no tienen baldío, ¿eh? Sí, a mí me parece que es muy importante
esto porque define qué enfoque hay que tener para discutir los problemas que tienen los argentinos. El problema de los argentinos en términos económicos no son ni los pobres, ni los trabajadores, ni el Estado. Son los ricos. Son los ricos los que nos salen carísimos. Son los millonarios argentinos. Son ellos los que acumulan a expensas del Estado, no pagan impuestos, fugan capitales y no invierten. Esa lógica de funcionamiento de los sectores más acaudalados del país es lo que pone permanentemente obstáculos para que este país pueda salir. Y este es el debate de fondo de cualquier política, porque aparte son ellos los que al no poner impuestos, al fugar capitales y no invertir, nos endeudan sistemática y permanentemente como lo han hecho durante toda la historia. Y completo la información, 114.000 con patrimonio, los inmuebles forman parte del patrimonio, 114.000 argentinos con 15 palos verdes de patrimonio, de los cuales 1.000 de ellos tienen más de 30 palos de patrimonio neto y 20 tienen más de 1.000 millones de dólares de patrimonio neto. Acá hay algunos que viven demasiado bien y que no aportan absolutamente nada para la convivencia social. ¿Ustedes irían a hacer un trueque allí en ese baldío? ¿Cómo lo ven? Está lindo el baldío, pero una vergüenza. O sea, es una vergüenza porque la verdad que habiendo tanta necesidad, tantas cosas, pero bueno, sabemos para quién gobiernan. Sí. Además se nota la desigualdad, ¿no? A los pobres nos mandan a la policía y a los ricos ahí están. Pino, ¿quería decir algo? Claro, Sí. lo que hay que decir, frente a tanta mentira de que acá no hay capital, que estamos mal, lo que hay que decir, que efectivamente hay que colocar la lupa sobre el sector que se enriquece con este tipo de modelos y con este tipo de medidas. ¿Por qué no se pone la lupa sobre los responsables de ese vaciamiento de casi 11.000 millones de dólares en 10 días que hubo hace pocas semanas? Eso no habla nadie. ¿Por qué no se pone la lupa sobre las ganancias supermillonarias de la energía, con los tarifazos, la central puerto del Nicky Caputo, que repartió 1.300 millones de dólares de utilidades el año pasado, y todas las distribuidoras, Edenor, Edesur, todas con ganancias del 200, 300 y hasta 400%. Esto es lo que hay que decir. Y para terminar y contestar a los compañeros, acá no se debe permitir un despido más. Ya pasó la burla del año 2016, cuando el Congreso votó por amplia mayoría una ley de emergencia laboral, ¿se acuerdan? Sí, la ley antidespido. Una modesta ley que pedía 6 meses de parate. No, venían las inversiones en 90 días, desembarcan del cielo, miren para arriba, muchachos que están cayendo. La verdad, basta. El trabajo es un derecho humano, quizás junto a la alimentación el primero o segundo de los derechos. No se debe permitir un despido más. No se debe permitir que se juegue con la salud, ¿no es cierto? Que se juegue con la educación y que se juegue con el trabajo. Entonces, lo que hay que acá es apelar a una fuerte solidaridad y a ponerse firme. Porque si no se pone una barrera a esto, van por todo, ¿eh? Lamentablemente y trágicamente, lo que estamos viviendo ya lo anunciamos y es una tragedia para la Argentina, ¿eh? Y vamos en un camino horrendo, ¿eh? Porque acá vienen los tiempos de ajuste que ni nos imaginamos. El Ministerio de Economía de la Argentina había cedido ya los tribunales. En cualquier contrato son los tribunales de Londres o Nueva York. El derecho de defensa se lo hemos cedido al organismo del Banco Mundial. Ahora hemos cedido el Ministerio de Economía, no es más argentino. El Ministerio de Economía, las decisiones económicas de la Argentina, es el Fondo Monetario Internacional. Es una vergüenza. Esta gente, irresponsablemente y traidoramente, nos ha llevado a estas situaciones. Ni un despido más, dice Pino, ¿no? Y acá tenemos dos situaciones. Por un lado, el desmantelamiento de los organismos de control
que es un drama, digamos, colectivo, y el drama personal de quedarse sin laburo. ¿Cuántos ustedes, a ver, ustedes, vos fuiste despedido, ¿no? Ustedes, los dos fueron despedidos. Aquí, ¿quién? Hay un compañero despedido, 20 años de despido. A ver, ¿le podés pasar el micrófono favor, así nos contanos. cuenta? 20 años trabajando en el SENASA. Sí, sí, está, sí, está está bien. 20 años trabajando en el SENASA, controlando frigorífico, controlando... ¿Qué hacías? Controlaba desde que entraba a la hacienda hasta que salía. Certificado sanitario, control en playa de faena, despostada, un montón de cosas. Y bueno, después pasé al aeropuerto de Ezeiza también controlando equipaje, todo eso. Y bueno, ahora después de 20 años despedido. ¿Y qué se hace ahora? ¿Y qué se hace Y ahora nada, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Vos, digo, ¿cómo? Yo pelearla, por mi parte, con el gremio. Pero por otra parte, el Estado no sé qué va a hacer con toda esta gente despedida, porque son muchos compañeros. ¿Y ustedes que se quedaron sin laburo? Y yo en mi caso, más allá del trueque, estoy con el tema de la pintura, pero como comentaba antes, escasea el tema de... Las el tema de changas. Las changas. Claro, están No hay escaseando. changas. No hay changa para ningún lado, para nada. Así que, bueno, nada, estamos rebuscando también con vender algunas cosas, como más allá del trueque, tratamos de lo que sale, vender, no sé, de ropa hasta zapatillas para darle de comer a los chicos, porque si no... Claro. Hay que subsistir, ¿no? Yo también salgo a hacer una changa, si hay que pintar, escasea mucho, está muy complicado, pero también voy a la iglesia, en la iglesia por ahí te ayudan un poco con un bolsón de mercadería, que tampoco está bueno eso, pero uno lo tiene que hacer, tiene que llevar el pan a la casa, ¿no? No queda otra. Ahora, ustedes en el SENASA, con todos los despedidos que tienen ahí, solamente este compañero de ustedes Sí, es el que está despedido. Sí, de los que estamos acá, sí. Agrego, 20 años de funcionamiento, ahora lo despiden después de 20 años, pero hace 20 años que está contratado. Claro, De hecho, ese todos es el los que tema, estamos ¿no? acá somos contratados de... Todos contratados. Todos no son- contratados. O sea, hoy el gobierno toma una medida y desguaza a los organismos, despide gente, pero también hay que decir que los gobiernos anteriores, por más que acá haya legisladores o representantes de gobiernos anteriores, también tuvieron esa falencia de no haber regularizado la situación de la inmensa mayoría de los trabajadores del Estado. Hoy el Estado tiene alrededor de un 50 o 60% de su planta contratada, bajo relación de dependencia y a veces en contratos monotributistas, pero contratada. Una locura. Por eso una pelea central de nuestro gremio a lo largo de casi toda su historia fue el tema del pase a planta permanente. De hecho, este gobierno hoy termina echando trabajadores que hemos ganado los concursos de planta permanente, los concursos legales, hemos hecho todas las instancias, hemos ganado los concursos y hoy nos echan. Vamos ahora a una